Hace unos días me encontraba viendo unos videos donde vi un edit de Shizu y obvio le di like, pues es Shizu, pero había un comentario que decía lo siguiente: pinche Shizu emo, ¿por qué odiaba tanto ese mundo? Así que hice lo que toda persona normal haría. Tu mamá es hombre, escroto, pene y puto. Pero me di cuenta de algo. Y es que puede haber mucha gente que piense igual que él, ya que no conocen la historia real de Shizu y por todo lo que tuvo que pasar. Así que decidí hacer este video donde les contaré la historia real de Shizu y por qué odiaba el mundo al que había sido convocada. Así que toma asiento y comencemos. Esta es la historia de Shizu. Muchos recordamos esta escena que nos muestran en el primer capítulo del anime. Shizu corría aterrada agarrada de la mano de su madre, y lo único que podía ver era fuego por todos lados. Pero, por si eso no era poco, de repente una bomba incendiaria cayó enfrente de ellas, y aún así Shizu seguía con vida. Con tan solo 8 años, nuestra waifu Shizu ya comprendía que estaba a punto de morir, o de quedarse huérfana, pues sí amigos, al proteger a Shizu del fuego, su madre había muerto. Grande mamá de Shizu, nunca te olvidaremos. Vayan a dejarle unas bonitas palabras a la mamá de Shizu por tan tremendo sacrificio en los comentarios. Y aquí te preguntarás, ¿dónde está su padre? Pues resulta que fue reclutado hace mucho tiempo para la guerra, y en vez de quedarse haciendo sus TikToks y volverse famoso, decidió marchar hacia el combate, pero no logró volver. Otro F en el chat para el papá de nuestra waifu. A pesar de esto, Shizu aceptó la vida que le tocó vivir y ahora aceptó que estaba a punto de morir. Pero de pronto Shizu escuchó una voz en su cabeza, preguntándole si quería vivir. Shizu no sabía qué responder y mirando a su madre que ya había muerto, derramó todas sus lágrimas y dijo que sí quería vivir. Y la voz del mundo habló concediéndole el control de las llamas y la inmunidad de este ataque. Entonces, el deseo de Shizu se hizo realidad. ¿Quién será este buen hombre que salvó a nuestra waifu? Pues no era nada más ni nada menos que el rey demonio Leon Cromwell. Vaya, creo que me agradará este sujeto. ¿Qué? 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 ¿Qué verga? Shizu lo escuchó y se dio cuenta que Leon estaba decepcionado de verla y no mostraba ningún interés en ella, a pesar que estaba muy mal herida y a punto de morir. Así es, en pocas palabras, Leon es un hijo de p***. Shizu no soportó este desprecio, quedando traumada ante esta experiencia. Pero estamos hablando de nuestra diosa Shizu, así que con sus últimas fuerzas pidió ayuda a Leon, diciéndole que era un mentiroso por no ayudarla. Al parecer, estas palabras tocaron a Leon, y para terminar de caernos peor, yo no sé si puede con esto. Leon le dijo que pensaba que solo era una basura y que al final le sería de utilidad. Así que convocó a Ifrit, un espíritu de fuego, ordenándole entrar en el cuerpo de Shizu. Al ver que Leon la trataba como una simple herramienta, a tan corta edad, Shizu sintió por primera vez el odio. Ifrit siguió las órdenes de Leon, intentando fusionarse con el cuerpo de Shizu, pero algo andaba mal. Ifrit estaba tratando de arrebatarle su cuerpo. Inmediatamente, Shizu sintió que todos sus miembros se entumecían. Pero Ifrit no lo hacía porque era un espíritu malo, pues resulta que Leon le había dicho: y así, Ifrit simplemente obedecía las órdenes de Leon Cromwell, intentando arrebatar el cuerpo de Shizu. Ifrit debía fusionarse con Shizu para poder ayudarle a estabilizar sus magículas y curar sus quemaduras,
Al final, gracias a una serie de acontecimientos, Shizu se las arregló para sobrevivir, y así, Ifrit y Shizu lograron fusionarse. El tiempo pasó. Shizu siempre se encontraba sola, no tenía nadie con quien pudiera hablar, y como siempre terminó aceptando su nueva vida. Entonces un día informaron a Leon de un intruso. Un caballero con armadura negra, sirviente de Leon, tomó su espada listo para luchar. De repente, una misteriosa figura, una especie de mezcla entre pájaro y hombre, entró a la habitación. Y bueno, todos sabemos cómo termina esto. A pesar de haber matado, Shizu no sentía nada, ni un poco de remordimiento, pues resulta que Ifrit reprimía todas estas emociones, haciendo a Shizu incapaz de sentir remordimiento o miedo. Y así comenzó su relación con Ifrit. Lo mismo pasó muchas veces. Intruso que llegaba, intruso que moría a manos de Shizu. Pero un día, después de tanto tiempo, Leon habló con Shizu elogiándola por su trabajo. Y por primera vez, después de tanto tiempo de estar con ella, recién le preguntó su nombre. Shizue respondió, pero Leon cambió su nombre por Shizu, y ella lo aceptó sin oponerse. Ahora se llamaba Shizu, y así fue como se quedó en el castillo sirviendo a Leon como su asistente cercano. Años pasaron y Shizu ya estaba más cómoda. Se había acostumbrado a estar con Ifrit y paseaba libremente por el castillo. El castillo tenía un lugar de entrenamiento donde el caballero negro era el instructor, que terminó entrenando a Shizu y a otros niños que habían ahí. Los que no podían mantener el ritmo se quedaban sin nada que comer, así que todos luchaban con todas sus fuerzas para mantener el ritmo. Fue ahí donde Shizu aprendió a usar la espada, y así no dependería del poder de Ifrit. Un día se hizo amiga de una niña llamada Pirino. Iban a menudo al bosque a cazar como parte de su entrenamiento. Pero, Pirino siempre se iba sola. Resulta que Pirino estaba jugando con un zorro de viento que había estado cuidando, y hacer eso estaba prohibido. Shizu sintió celos en su corazón. Incluso ese zorro tenía a alguien que se preocupe y cuide de él. Pero nuestra Shizu no se dejaría llevar por esos sentimientos, así que ofreció su ayuda para cuidar al pequeño zorro y Pirino terminó aceptando, convirtiéndose así en la primera amiga que Shizu tuvo en toda su vida. Shizu preguntó por su nombre, pero nombrar a las criaturas no estaba permitido. Pero, para Shizu nada es imposible, y después de insistir mucho, Pirino terminó aceptando, y juntas, combinando sus nombres, nombraron al zorro como Pisu, como símbolo de su amistad. Shizu estaba más feliz que nunca, ya no se sentía sola, ahora tenía una amiga y una mascota. El zorro ya había crecido y desarrollado inteligencia, por lo cual Pirino quería llevárselo al castillo. Y así, felices, emprendieron su camino hacia el castillo, logrando entrar sin ningún problema. Pero esa felicidad no duraría para siempre, pues para su mala suerte, que digo mala, malísima, al llegar a un pasillo, se cruzaron con nada más ni nada menos que con el mismísimo Leon Cromwell. «¡Corre, Pisu! ¡Corre!», gritaron. Pero Pisu se asustó y saltó a las manos de Pirino. Tratando de intimidar a Leon, el zorro empezó a gruñir y para empeorar las cosas, Shizu perdió el control de su cuerpo. Ifrit había tomado el control. Shizu trataba de detenerlo, pero a Ifrit poco le importaba lo que Shizu sentía. Incineró a Pirino y a Pisu. Solo cenizas quedaron de ellas, como si nunca hubieran estado ahí. Todo el cuerpo de Shizu se llenó de tristeza y arrepentimiento. Había asesinado a su propia amiga, y de pronto, como si nada hubiera pasado, ni una lágrima cayó. A pesar de querer llorar, no lloró. A pesar de querer gritar, no gritó. Ifrit se había apoderado totalmente de la mente de Shizu. Desde ese día, dejó de llorar, llegando a pensar que nunca llegaría a ser feliz. Leon simplemente la miró con frialdad y nunca llegó a hablar del tema. El tiempo pasó y de pronto
Leon se encontraba abandonando el castillo, pues alguien se dirigía hacia ahí. Shizu también se preparó para irse, pero Leon le ordenó quedarse. Pasos silenciosos se escuchaban por el abandonado castillo. Leon ya había huido, abandonando el castillo y a Shizu con él. Ella pensó en retirarse y no confrontar a la persona que estaba a punto de llegar. No entendía el por qué Leon la abandonó, y pensó que al final la había utilizado como un sacrificio, una simple herramienta, así que Shizu fue la única que quedó en ese castillo. Y la persona que llegó fue una héroe. Y aquí te preguntarás, ¿por qué Leon huyó y no protegió su castillo? ¿Y por qué ordenó a Shizu que se quedara? Primero, este no era el reino de Leon que conocemos como el Dorado. Este era el castillo de un rey demonio que él había asesinado, donde Leon lo usaba para hacer experimentos y convocar niñas de otro mundo. Leon sabía quién estaba llegando al castillo, así que decidió huir. ¡Marica! 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 Y Leon decidió que Shizu se quedara para que la héroe se encargara de ella. Y con esto no me refiero a matarla, sino a que la héroe cuide de Shizu. Así es, al parecer para Leon era difícil explicar esto a Shizu. Al final Shizu terminó odiando a Leon, pero estaba agradecida por haberla salvado. Cuando Shizu vio a la héroe, inmediatamente supo que no ganaría, pero aún así decidió luchar con ella con todo hasta el final. Shizu atacó con su espada en llamas, pero la héroe atrapó el ataque con facilidad. Gracias a su entrenamiento, había dominado las habilidades con su espada bajo la guía del Caballero Negro. Pero incluso así, nada afectaba a la héroe. Todos los cortes eran contrarrestados con facilidad. Las llamas de Ifrit envolvieron el cuerpo de Shizu, y aún así, la héroe permaneció en calma. Sin duda, estaba en un nivel superior. Shizu había consumido demasiadas magículas y ya no podía usar el poder de Ifrit, así que se desplomó en el suelo pensando que moriría y que ya había pagado su deuda con Leon por haberla salvado. ¿Ya terminaste?, dijo la héroe. ¿Por qué estás aquí?, preguntó. Shizu no se esperaba esto, ya que pensó que la héroe iba a asesinarla, y con una voz tímida contó todo lo que le había sucedido, cómo le invocaron y cómo había sobrevivido hasta ese momento. Shizu se sentía feliz porque a alguien le interesaba escuchar su historia, pero Shizu pensó que la héroe no iba a creerle, y la héroe respondió: todo está bien ahora, pasaste por mucho. Esas palabras hicieron llorar inmediatamente a Shizu, y sin darse cuenta, estaba aferrada a ella llorando. Por primera vez, la estaban consolando mientras Shizu mostraba todos sus verdaderos sentimientos. El rostro de la héroe cambió al ver las cicatrices de quemaduras que rodeaban la mitad del cuerpo de Shizu, pero Shizu ya estaba acostumbrada. Aún así, la héroe trató de curarla, pero no funcionó. Al fusionarse con Ifrit, estabilizó el cuerpo de Shizu como estaba, con todas las heridas y las cicatrices que tenía. La héroe pensó en una solución y le entregó una máscara. Esa máscara ayudaría a aumentar la resistencia mágica de Shizu. Podría usarla para mantener bajo control a Ifrit. En el instante que Shizu se puso la máscara, inmovilizó a Ifrit y las cicatrices y quemaduras de todo su cuerpo desaparecieron. Pero de pronto, todas esas emociones que Ifrit reprimía volvieron a Shizu: miedo, dolor, soledad, arrepentimiento, vergüenza de haber matado a su amiga y el odio que tenía hacia este injusto mundo. La héroe volvió a abrazar a Shizu para calmarla. Después de esto, Shizu quedó muy asustada y no volvió a hablar con nadie más que con la héroe. Ella la trataba con cariño y poco a poco enseñó a Shizu a conversar con las demás personas. Un día, un hombre preocupado que vio a la héroe que era acompañada por una niña a todos sus trabajos para asesinar monstruos, se les acercó y dijo que esta vez era muy peligroso que Shizu fuera con ella y que debía quedarse. Shizu estaba aterrada por la idea. Todo lo que tenía era la héroe. No tenía nadie más en quien pudiera confiar. La héroe sonrió y le dijo: todo estará bien.
eres una chica fuerte. Esas palabras llenaron de confianza a Shizu. Ella quería estar a la altura de las expectativas de la héroe. Entonces, ese día, Shizu se separó de la héroe por primera vez. En la sala de espera, Shizu empezó a estudiar y se enteró que estaba en el reino de Bluemund y que había otras naciones cercanas alrededor del bosque de Yura. Y cuando los trabajadores de la sociedad no estaban ocupados, le enseñaban aritmética y los diferentes tipos de escrituras que había. Shizu era muy inteligente y escuchaba hablar a los otros aventureros acerca de las otras naciones, y así su conocimiento aumentó. También estudió magia con algunos magos y hechiceros que habían ahí, construyendo así una amistad con ellos que le enseñaron los misterios de este mundo. Pero a Shizu le interesaba aprender sobre los espíritus para poder controlar a Ifrit, y así pudo usar los poderes de Ifrit sin ningún riesgo, y llegó a ser conocida como la conquistadora de las llamas. Ahora ya no era una carga para la héroe, sino una compañera de viaje. Shizu estaba muy feliz. Había trabajado muy duro para ser de ayuda para la héroe. Todo ese esfuerzo había valido la pena. Pero, varios años después, la héroe se fue en un viaje sin ella. Shizu no supo por qué, pero ya no era una niña ingenua. Aún así, algunas lágrimas cayeron de Shizu al ver irse a la héroe, pero Shizu sabía que volverían a verse de nuevo. Esa idea hizo que Shizu se vuelva más fuerte y continuó viajando a muchos países, ayudando a muchas personas como la héroe lo había hecho con ella. A la edad de 17 años, Shizu dejó de envejecer debido a la influencia de Ifrit, y así Shizu continuó trabajando, volviéndose una aliada de los débiles. La gente confiaba en Shizu y la comenzaron a llamar héroe. Un día, un dragón de la clase Calamidad atacó la ciudad. Ese dragón era tan poderoso que podía igualar la fuerza de un ejército entero. Nada podía matar a ese dragón. Los caballeros de esa nación eran débiles, así que Shizu también atacó. Pero aún así, su espada no le infligía mucho daño. Si no hacía algo, muchos iban a morir. Así que decidió recurrir al poder de Ifrit, que estaba durmiendo dentro de Shizu. El dragón atacó a Shizu con su aliento de fuego, pero Shizu era inmune a estos ataques, y cuando el dragón se dio cuenta de esto, ya era demasiado tarde. Llamas salieron de las manos de Shizu envolviendo al dragón, y este fue quemado vivo, y solo cenizas quedaron de él. Después de esto, Shizu conoció a Rimuru, se enamoraron y se llegaron a casar, convirtiéndose en la reina de Tempest, y vivieron felices para siempre. Fin. ¡Despierta! Te estás volviendo un soñador muy bueno, Max. Un soñador muy bueno. Ok, volvamos a la realidad. Después de esto, Shizu quedó en coma por una semana. Debilitó toda su fuerza mágica y empezó a envejecer. Ifrit ayudaba a Shizu dándole energía mágica para poder trabajar, pero esa vitalidad estaba muriendo poco a poco. Shizu no se dio cuenta de esto debido a que dejó de envejecer. Si Shizu se habría descuidado un poco más, habría liberado a Ifrit, y este era aún más aterrador que ese dragón. Shizu habló de este problema con uno de los gerentes de la Asociación de Aventureros, y este le aconsejó ir al reino de Englesia. Ahí había muchos aventureros que la podían ayudar. Además, estaban buscando maestros, así que no sufriría por buscar un trabajo. Luego de esto, le entregó una carta donde la recomendaba como maestra. Y así, Shizu decidió partir. Todos se despidieron de ella antes de irse. Esto la hizo sentir como si fuera su hogar. No podía creerlo. Eso la hizo muy feliz. Y así fue como Shizu dejó de ser una aventurera y se convirtió en una instructora. Ok, el video se alargó más de lo que esperaba y lo voy a dejar hasta este punto. Pero creo que llegué a mostrarles los puntos que quería que vieran de toda la historia de Shizu. Como por ejemplo, todo lo que sufrió con tan solo llegar a ese mundo y cómo llegó a odiar a ese mundo. También llegamos a ver por qué Shizu envejeció cuando Rimuru la estaba absorbiendo.
Y en la última parte vimos cómo Shizu se convierte en la maestra de los niños, de Hinata y de Yuki. Y siguiente video, la historia de Sehyun y Apito.